Hola, buenos días, buena tarde y buena noche, dominicanos, donde quiera que se encuentren. Y por supuesto, en los de otras nacionalidades que también están en conexión, que están en contacto, que están visualizando que es su programa, Ozono y Salud. Como cada martes, traemos un tema de interés, de mucho interés para la población en sentido general. Y el tema hoy es un tema, por supuesto, que tiene que ver con el envejecimiento y como es un proceso que todos pasamos o queremos pasar, pues le conviene participar, oír, ver este tema que vamos a hablar hoy, que puede afectar tanto a los hombres como también puede afectar a las mujeres. Y me refiero a lo que es el Alzheimer. Esta enfermedad, cómo nosotros podemos tratarla con la ozonoterapia, cuál es el beneficio. El paciente que padece de Alzheimer va a recibir cuando está en tratamiento con el ozono. ¿Qué es esta enfermedad? El Alzheimer es una enfermedad de un trastorno neurológico progresivo que afecta principalmente las células del cerebro. Estas células se atrofian y las neuronas cerebrales tienden a morir. Es un deterioro continuo que el individuo va a pasar por diferentes etapas. Cuando se inicia, porque hay un deterioro cognitivo de estos pacientes, y la parte, lo que es la parte cognitiva, como la parte motora, se va manifestando dentro de lo que son las manifestaciones de la enfermedad. El Alzheimer es la forma más común de demencia en términos generales, que se aplica a la pérdida de la memoria y otras habilidades cognitivas que interfieren con la vida cotidiana del individuo. Nosotros podíamos hablar, como decíamos en el anuncio de la promoción del tema de hoy, esta enfermedad que en países como el nuestro no le dan el valor que se le da, por ejemplo, en Estados Unidos, en la Unión Europea, donde hay seguimiento a este tipo de pacientes, hay evaluaciones continuas de este tipo de pacientes, hay estadísticas muy bien registradas, y hemos visto cómo en los últimos años esta enfermedad es una de las principales causas de muerte en esos países. Si ustedes revisan, por ejemplo, en Estados Unidos, la causa de muerte, vamos a ver que las enfermedades cardiovasculares están en primer lugar. Enfermedades como cáncer de diferentes tipos, cáncer ginecológico, cáncer de próstata, cáncer cerebral, cáncer pulmonar, están en segundo lugar. Y en un tercer lugar
está la muerte relacionada con el Alzheimer, porque como vamos a ver que no solamente la parte cognitivas de estos pacientes se pierden, sino que también la parte motora de estos pacientes van degenerando por el proceso en que va cursando el tiempo, y entonces estos pacientes se postran, pierden toda su actividad cognitiva, motora, y mueren relacionados con esta enfermedad. Las causas, nosotros, esta imagen que ustedes ven ahí es la masa cerebral de un paciente, de una persona sana, y la de un paciente con Alzheimer. Ustedes ven, macroscópicamente se puede ver cómo el tamaño de esa masa se disminuye, y por supuesto, si sometemos eso a un peso, vamos a ver la diferencia de peso que va a haber en una y otra de esas dos estructuras. Dentro de la causa, nosotros hablamos, se produce una reducción de la producción cerebral de la acetilcolina. Es una teoría que es una sustancia, un neurotransmisor, lo que provoca el deterioro del rendimiento de los circuitos colinérgicos del sistema cerebral. Algunos autores hablan también que hay factores como es el déficit vascular que se produce a nivel de las células cerebrales, y por eso también estas células tienden a atrofiarse y por supuesto a morir. Es difícil determinar quién va a desarrollar esta enfermedad, puesto que se trata de una alteración compleja de causa entre paréntesis desconocida para algunos autores. ¿Cuáles síntomas nosotros podemos hablar? Algunos autores esta enfermedad la clasifican inclusive en diferentes etapas. Inclusive algunos autores hablan de síntomas prodrómicos, es decir, síntomas que sugieren al médico o a los familiares que el paciente puede caer en la enfermedad. Dentro de esos síntomas que nosotros vamos a encontrar en los pacientes que pueden padecer de esta enfermedad del Alzheimer, es el individuo se le olvidan las cosas, pero no es la cosa que se le olvida en el proceso, porque a todos los individuos en el proceso de envejecimiento no tienen la capacidad de memoria igual todo el mundo. Y hay individuos que utilizan, por ejemplo, el cigarrillo o el cachimbo, y entonces lo dejan en algún sitio y se le olvida dónde está. Lo tienen a veces, un lapicero, lo tienen encima de la oreja, se lo ponen aquí en los oídos, encima de la oreja, y se le olvida que ese lapicero está ahí. Ese individuo no es el que tiene el Alzheimer, es un producto de la edad. Es el individuo que a veces tiene el lapicero, lo tiene y no sabe para qué se usa el lapicero. Tiene un celular y no sabe para qué se utiliza el celular. Entonces, ese es el individuo que va a dar signos y síntomas de que puede padecer o puede estar en la etapa temprana de esta enfermedad, el Alzheimer. Son dos cosas de olvidar diferentes que presentan este tipo de pacientes.
uno de los síntomas es el cambio de personalidad. Una persona que era inclusive agradable, vivía sonriendo, un individuo que tenía una conversación ameno, le gustaba conversar, se reunía en el parque hablar o iba a caminar con los amigos y mantenía una conversación dinámica, y este individuo de repente se tiende a aislar, inicia no conversar, se encuentra inclusive que sustituye dentro de las conversaciones, sustituye palabra por otra, palabras que no acostumbraba a utilizar. ¿Por qué? Porque las palabras que él acostumbraba a utilizar se le han olvidado. Entonces, por eso él las sustituye. Es una forma, un mecanismo de defensa que utiliza el individuo, el cerebro, y sustituye la palabra porque no se recuerda de los nombres de los familiares cercanos, de los hijos, de la esposa, porque hay un deterioro conectivo de ese individuo. Un deterioro de la capacidad de movimiento al caminar. Ustedes ven este individuo que tenía una marcha erguida, y usted ve que hay movimiento lento, dificultad para comunicarse, y este es un individuo que vamos a encontrar que su bajo nivel de energía muy bajito. Empieza esa energía que él tenía para hacer cualquier tipo de actividad. Ustedes van a notar en su familiar, en su vecino, que hay un bajo nivel de energía. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, que es el tema de hoy. Adelante, señor director.